Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, Trump pide a las embarazadas no tomar paracetamol para combatir el autismo. Atención, esto está en todas partes, se está revolucionando informativamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desaconsejó ayer el uso del paracetamol en mujeres embarazadas porque podría estar asociado a un riesgo muy elevado de autismo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió limitar el uso del paracetamol durante el periodo de embarazo, atribuyéndole a este medicamento, al paracetamol, ser un posible causante de autismo. Recomendamos encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol, marca comercial de paracetamol, durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Bueno, vamos a conversar de esto con Fernando Ferreira, analista político internacional. Siempre está con su guampa, siempre está con su mate uruguayo. Y le damos la bienvenida y, bueno, lo recibimos con un aplauso. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué lo del autismo, que va en la aceleración, al parecer? ¿Y por qué estas señoras que se embarazan porque están tomando paracetamol? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Aquí me trajo el raudal. Fernando Ferreira. He venido esta mañana a caballo del raudal. Lo que tú decías es un poco la noticia que venimos manejando hace varios años, digámosle, quienes estamos en el tema de... Quiere decir que estoy yo muy lejos de la información real. Pero ahora que lo plantea el ministro de Salud de Estados Unidos, y quien además controla... Es Kennedy, ¿verdad? Exacto, sí. Kennedy, que además... Robert Kennedy Jr. Acaba de cambiar también la perspectiva de la FDA. Digamos, en términos de médicos, Kennedy lo que hizo fue tirar un poco de ivermectina en la FDA y la desparasitó de todo lo que era la influencia de la industria farmacéutica. FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Es la agencia reguladora que toma. ¿Y por qué es tan importante la FDA? Porque es la que toman como cierta y válida nuestros ministerios de salud, que no manifiestan capacidad ninguna de analizar nada. Si la FDA los antigua, aquí lo aceptan. En todos nuestros países lo aceptan sin más. Entonces ahora la FDA cambió el enfoque. La FDA acaba de encontrar, quiero decirle, sobre todo a Desiree Masi, a quien la sigo desde la pandemia, que ella dijo en sus redes que era una locura lo que dice Trump, que no hay pruebas. Bueno, Desiree es médico y tendría que leer un poco más. Hay un metaanálisis, sí, claro, además está disponible. Yo se lo envié a sus redes y me bloqueó y borró el comentario. Pero igualmente Desiree no va a poder borrar el metaanálisis en el cual se basa en la publicación en la argumentación de Trump y de Kennedy. ¿Y qué es el metaanálisis? Un metaanálisis, para que tengan una idea, la opinión de Desiree Masi o de cualquier científico es la última, no tiene ninguna validez científica. La opinión de un científico no tiene validez. La cosa que tiene más validez es el metaanálisis. Yo puedo hacer un estudio de qué impacto tiene el café sobre la salud de los niños de 5 años, y es un estudio. El metaanálisis es un estudio de estudios. O sea, agarrás todos los estudios que se hayan hecho sobre el café del niño, por seguir el ejemplo, y te va a dar mucho más potencia ese análisis, porque vas a tener mucho más gente en esa base, digamos, analizada, ¿no? Y resultados, lugares y otros tipos de incidencias que otros análisis tomaron. O sea, el metaanálisis, para decidir más y decirle, es tiene el mayor grado de evidencia científica en la ciencia. No hay nada que tenga mayor valor científico que un metaanálisis. Pues en eso se basa Kennedy y Trump para hacer esta recomendación. Recordémosle también a Desiree que en los años 90 había un caso cada 10.000 de autismos y hoy es uno cada 32. Hoy hay un autista cada 32 niños nacidos.
Eso es una pandemia. Eso sí es una pandemia. Las atribuciones son varias. Hay quienes hablan de los cócteles vacunales de los recién nacidos y los infantes, y también hay asociaciones, como en este caso, del paracetamol a las embarazadas. Y en estos casos está basado la argumentación. Imagínense que Estados Unidos en este caso no es como el resto de nuestros países. Allí el perjurio, o sea, mentir es delito. Uno puede ir a la cárcel por mentir. Por eso es que en el caso ¿se acuerdan del presidente con Levinsky? ¿Quién era el presidente? Bill Clinton. Bill Clinton, sí. Bueno, Bill Clinton tuvo problemas no por haber estado con Levinsky en la oficina Oval. Tuvo problemas porque mintió, porque dijo que no era cierto. Y lo hizo en un recinto oficial. Entonces, en Estados Unidos mentir es delito. Un ministro de salud y un presidente no se van a prestar a decir una cosa sin pruebas, porque allí automáticamente eso se paga con plata o con cárcel. O sea, no sería de recibo que alguien diga abiertamente una cosa falsa. De hecho, ahora lo que hay es un verdadero retroceso en estos temas, para lo que fue el avance de la penetración de la industria farmacéutica, por ejemplo, en la FDA, y lo que eran sus recomendaciones. Si uno busca en Google hoy, va a encontrar que el paracetamol es fantástico para las embarazadas. Pero ingresen a la FDA hoy o empiecen a leer los metaanálisis, que puede estar disponible para que la gente de BM Online lo vea, y también para la amiga de Cire, para que se lo hagan llegar. Y en el metaanálisis está muy claro. De todos los estudios, la asociación entre el uso del paracetamol en embarazadas y el autismo y otras enfermedades de trastornos atencionales y demás es vinculante, es prácticamente positiva en la mayoría de los estudios. Lo que quiere decir es que las mamás que están embarazadas pueden tomar el riesgo de tomar paracetamol y hacerle caso a Desiree Masi, pero luego Desiree Masi no se va a hacer cargo de su hijo con autismo. Esa es la verdad. Bueno, Fernando Ferreira nació en Rocha, Uruguay, tiene 4 hijos, 3 uruguayos y una niña paraguaya. Su señora también es oriental. Fernando y su familia viven en Paraguay desde el 2012, o sea que hace 13 años, 12 años. 13 añitos. Bueno, él está vinculado al rubro de la logística, es periodista, escritor, conferencista, líder también del movimiento político del Uruguay, Patria Alternativa. Y bueno, él siempre está al tanto de todo este tipo de historias como esta, de que el paracetamol al parecer hace daño a las embarazadas que toman mucho para combatir autismo. Trump pide a las embarazadas no tomar paracetamol para combatir autismo. Es el titular más fuerte de todo esto. Trump arrancó su intervención calificando la situación del autismo en Estados Unidos como una crisis horrible y dijo que no hay ninguna desventaja si se deja de consumir este medicamento. Tenemos pruebas que no podemos ignorar, dijo el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Martin McCarry, de la FDA, quien a su vez anunció que se colocarán advertencias en las etiquetas de Tylenol, vendido esto en las farmacias sobre sus posibles implicaciones referentes al autismo. Por su parte, el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. afirmó que los Institutos Nacionales de Salud, NIH, se habían centrado durante mucho tiempo casi exclusivamente en investigaciones políticamente seguras y totalmente infructuosas sobre los factores genéticos del autismo. Eso sería como estudiar los factores genéticos del cáncer de pulmón sin analizar los cigarrillos, afirmó. Pero, ¿qué es el autismo? Digamos, ¿me permitís aquí el autismo y uso de... el autismo también es conocido como trastorno del espectro autista. Es una afección caracterizada por diferencias
o dificultades en la comunicación e interacción social, una necesidad o fuerte preferencia por la previsibilidad y la rutina, diferencias en el procesamiento sensorial, intereses específicos y comportamientos repetitivos, según Wikipedia. Y la gestión, bueno, análisis conductual aplicado, terapia cognitivo-conductual, terapia ocupacional, patología del habla y el lenguaje. Ese es el autismo, ¿verdad? Exacto, el TEA que se llama. Bueno, es el uno TEA, de los... El TEA. Me gustaría que muestren para referencia ese metaanálisis, porque ahí dice cómo se hizo y las conclusiones vinculan básicamente el uso del paracetamol. O sea, es uno de los elementos. Pero lo grave de este caso es que que en vez de combatir o de poner foco, se intenta desviar la atención y evitar analizar cuáles son los componentes que están llevando adelante esta pandemia, digamos, ¿no? Porque tú y yo, cuando éramos niños, era muy difícil encontrar un caso de un niño autista. Seguramente hoy se ha normalizado. Inclusive, si tú te acuerdas, hay una película porque todo esto se normaliza a partir también de lo que es ir generando que la gente no tenga disonancia cognitiva con estos temas. Famosa película. La Rayman, ¿te acordás? La de Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, sí. Y Tom Cruise. Bueno, esa película empieza a mostrarnos ya un autista tipo con superpoderes, o sea, tipo, mirá que si te toca un niño autista, listo, va a tener superpoder, le va a faltar una capa y con eso va a ser un espectáculo. Entonces se ha ido normalizando y se ha ido lo que se llama en política o en sociología abrir la ventana de Overton, digamos, ¿no? Primero se plantea una cosa como escandalosa, después no es tan escandalosa, bueno, podría ser aceptable, después es aceptable, después, bueno, es normal y después se impone, digamos, eso es un poco el concepto de la ventana de Overton. Aquí ya prácticamente se está imponiendo. En Argentina, por ejemplo, ya hay lo que se llaman en las escuelas, en los colegios, hay por norma acompañantes terapéuticos. ¿Cuándo ustedes vieron en un colegio que tenga que venir un alumno con un acompañante terapéutico porque tiene autismo para poderse instruir en el colegio? Ya es una norma prácticamente, ya el sistema lo ha asumido como un problema del cual no hay retorno. Y como se lo asocia, estos científicos corruptos con conflicto de intereses asocian el autismo con cuestiones genéticas, porque claro, de lo que uno no sabe, lo mejor es decir, esto es genético. Fíjate si tu abuelo no era autista, tipo algo así. Bueno, resulta que no hay referencia genética, porque con tantos casos que tenemos hoy, deberíamos venir de generaciones con muchos casos. Sin embargo, es al revés. Entonces, lo que sí hay que abrir el paraguas y empezar a alertar a las mamás de que tengan mucho cuidado de lo que toman y que no simplemente googleen, sino que además intenten buscar otras vías de información, porque obviamente la industria farmacéutica es tan o más peligrosa que el narcotráfico. Entonces es muy difícil. Sí, muy interesante. El acetaminofén. Acetaminofén es el analgésico y antipirético de venta libre más común durante el embarazo, justamente. Y más del 50% de las embarazadas lo utilizan en todo el mundo. Numerosos estudios bien diseñados indican que las madres embarazadas expuestas al acetaminofén tienen hijos diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo, TND, como el trastorno del espectro autista o el TEA, como bien decía acá Fernando, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, en mayor proporción que los hijos de madres embarazadas no expuestas al acetaminofén. ¿Entendiste? Exacto. Bueno, eso es un poco lo que decíamos. O sea, se explica que la generación, los niños de hoy vienen con trastorno de atención. En los colegios se quejan los profesores porque los niños no atienden. Pues entonces capaz que el fondo estaría en estas prácticas. Y este estudio muestra de que por lo menos es una alerta. Yo no pido
que la gente crea como que esto fue una religión, pero sí que abran el paraguas, que empiecen a tomar recaudos, porque el proceso en el que una embarazada cursa su embarazo es, digamos, expuesta a muchas de estas prácticas, no solamente el paracetamol. Hay otras prácticas a las que son expuestas las mujeres embarazadas, donde se les va induciendo a tomar ciertos medicamentos, ciertas cuestiones, a inyectarse ciertas cosas para prevenir, para no sé qué. Y todos estos cócteles podrían llegar a estar siendo el caldo de cultivo de este trastorno que hoy es una pandemia. Hoy es una pandemia. Hoy sí es muy preocupante. ¿Cuál es el trastorno en sí? El autismo, digamos. Ese el autismo, el trastorno. Y el famoso déficit atencional, que, como decía, si ustedes consultan hoy a profesores añosos sobre los niños de hace 30 años y los niños de hoy, te dicen, ay, hoy los niños no prestan atención, no se quedan quietos, no atienden, le decís algo y como que no conectan. Hay cierta disfuncionalidad por el cual causa un déficit de atención. Pues eso se adjudica a cuestiones genéticas, o no es porque están expuestos a las pantallas, a la tecnología, que sí puede ser un elemento, yo no digo que no, pero que aquí hay elementos estudiados que están planteando lo contrario. O sea, otra ventana de prácticas comunes a las que no se le pone el foco. Overton. La ventana de Overton. La ventana de Overton. Bueno, pero hay métodos, también aplicamos la metodología de la guía de navegación a la literatura científica para examinar de forma exhaustiva y objetiva la asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén. Este fue el método que usó el metaanálisis, o sea, porque en el metaanálisis te explica cómo hicieron el estudio, por eso es tan potente este estudio. Y los TND y la sintomatología relacionada en la descendencia. Realizamos entonces una búsqueda sistemática en PubMed hasta el 25 de febrero de este 2025, utilizando criterios de inclusión predefinidos y calificando los estudios según el riesgo de sesgo y la solidez de la evidencia, debido a la considerable heterogeneidad, y optamos por una síntesis cualitativa en consonancia con el enfoque de la guía de navegación en la evidencia sobre salud ambiental. Y hay riesgos también en todo esto. Identificamos 46 estudios para nuestro análisis. De estos, 27 estudios reportaron asociaciones positivas, vínculos significativos con TND. Exacto. 9 mostraron asociaciones nulas sin vínculo significativo y 4 indicaron asociaciones negativas, efectos protectores. Los estudios de mayor calidad mostraron además mayor probabilidad de exhibir asociaciones positivas, de mostrar asociaciones positivas. En general, la mayoría de los estudios reportaron asociaciones positivas entre el uso prenatal de acetaminofén y el TDAH, el TEA o los TND en la descendencia, y la síntesis general se basó en las calificaciones de riesgo, de sesgo y solidez de la evidencia. Aquí está la síntesis de todo. 46 estudios, los más potentes, dan una asociación positiva entre el paracetamol y el autismo y las enfermedades de este tipo, lo cual es gravísimo. Y los que dicen que es negativo, que sería bueno, no son buenos, digamos, los estudios. Es lo que dice ahí las conclusiones. Entonces, esto es lo que digo, porque acá está la prueba que por esto es que Trump y Kennedy salieron públicamente a hacer una conferencia para pedirle a las embarazadas que no tomen el paracetamol. Y este estudio habría que hacérselo llevar. No sé si tú tienes el contacto a la amiga de Siré. No sé si es parienta tuya, pero bueno. Vamos a ver que... No, amiga. Bueno, amiga. Bueno, hacerle llegar el estudio. Yo te lo dejé aquí en la producción. No, ella está escuchando acá, seguramente. Me parece muy grave. Capaz que ella no lo leyó o no lo quiere leer, pero lo puede es fácil, está en inglés, pero lo puede hacer con un traductor automático. Le queda muy fácil de leer. Para no recomendar, porque si no las embarazadas van a empezar
asociar que ella recomienda cosas que pueden llegar a ser nocivas, sobre todo teniendo en cuenta que sí hay pruebas, ¿no? O Como sea, ella decía en el sus redes. Tylenol no hay que, Paracetamol es la marca comercial. no hay que tomarlo, digamos, ¿eh? Bueno, eso es lo que recomienda. Yo te digo, yo no soy médico, no soy científico, pero si veo una cosa así, ni en pedo, no lo tomo. Pero sos Yo no voy a amigo ca- de no voy a caer- Desiree, sos amigo de Desiree. Sí, la aprecio mucho. Bueno, y en conclusión, a ver, por lo tanto, nuestros análisis basados en la guía de navegación respaldan la evidencia consistente de una asociación entre la exposición al acetaminofén durante el embarazo y una mayor incidencia de trastornos neurológicos del desarrollo TND. Se deben tomar medidas adecuadas e inmediatas para aconsejar a las mujeres embarazadas que limiten el consumo de acetaminofén y así proteger el desarrollo neurológico de sus hijos. Bueno, Esto fue publicado en el EH Journal, Biomed Central, ahí está. ¿en dónde fue publicado? Se llama Biomed Central, ¿tá? BMC. Sí, exacto. BMC. Ahí está todo, está el PDF con la información técnica del estudio. Vuelvo a repetir, yo soy un neófito de esto, pero en la escala de las evidencias científicas, el metaanálisis es el que tiene mayor evidencia. No hay nada que tenga mayor evidencia que un metaanálisis. Y lo que tiene peor, lo que prácticamente es nula la evidencia, es la opinión de un científico. La opinión no vale nada en términos científicos. Un científico puede opinar lo que quiera. O sea que si ponemos una pirámide, la opinión no vale nada, lo que vale más es el metaanálisis de ensayos, este tipo de ensayos. Entonces, ahí está el ensayo. Esto fue lo que fue publicado en el New York Times. La evaluación de la evidencia sobre el uso de acetaminofén y los trastornos del neurodesarrollo utilizando la metodología de la guía de navegación. Otra cosa, miren, ahí en el estudio se puede ver quiénes son los que llevaron adelante el trabajo y los correos, porque ¿qué pasa? Estos ensayos, estos trabajos... Didier Prada es uno de ellos, Betty Ritz es otra, Ann Bauer es otra y Andrea Baccarelli. ¿Y cómo se estila en estos casos? Médica. Exacto, en estos casos, científicos. En estos casos se estila, de que ahí hay bioestadísticos y demás. En estos casos se estila que los científicos publican y quedan abiertos a lo que se llama el análisis de sus pares, el control a partir de sus pares. O sea, ellos publican y todos sus pares los controlan, lo analizan y hacen devoluciones al ensayo. Entonces, por eso, y esto está publicado desde el año pasado, creo, ¿no? No, de este año, ahora. Publicado el 14 de agosto del 2025. Capaz que por eso Desiree todavía no lo había leído. Bueno, la gran mayoría de la comunidad científica niega que haya evidencias suficientes que establezcan una relación entre el paracetamol y el autismo. Sin embargo, existe algún estudio que sí lo apunta. Durante el anuncio de Trump, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos emitió un comunicado en el que asegura que el paracetamol es seguro, justamente, y que las enfermedades que se tratan durante el embarazo son mucho más peligrosas que cualquier riesgo teórico y pueden causar graves problemas de salud. Eso es lo que según escribió el doctor Steven Fleischman, presidente de la organización. ¿Y qué decimos? Bueno, en Uruguay el presidente de la sociedad de ¿cómo se llama?, de pediatría aconsejaba vacunar en público, en privado no, pero en público sí, Giaquetto. O sea, que hay una colusión, que las asociaciones están coludidas, no queda ninguna duda. Por eso estamos en la situación que estamos, en el mundo en el que estamos, con la tecnología que tenemos. Las enfermedades no cesan. Si uno mira las enfermedades en el mundo y las causas de muerte, el cáncer sigue siendo el número 1, número 2, con accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, están ahí en el podio, y sin embargo nos dicen que están luchando para curarnos. O sea, lo que hay sí es que, bueno, hay complicidad, hay conflicto de intereses, hay médicos que viajan, que tienen premios, que le pagan por recetar. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Toda la promoción de la industria farmacéutica es muy fuerte y muy rentable.
Entonces, que una asociación promueva, lo que sí hay que decir claramente es que no hay nada como el consenso científico. Si hay consenso, no es ciencia. Porque he escuchado muchas veces decir, la ciencia, hay un consenso, la ciencia dice. La ciencia dice no existe. La ciencia nunca dice. Los científicos, para hacer ciencia tiene que haber contraposición, tiene que haber cuestionamiento. Hoy se piensa una cosa, mañana ya cambia. Eso es la ciencia. Lo demás, el consenso es el enemigo de la ciencia. Cuando se dice todos los científicos o el mundo científico o el consenso científico, ahí se le está diciendo a la gente claramente de que ahí no hay nada de científico. Lo que hay son intereses que articulan este tipo de prácticas y que, bueno, son financiadas obviamente, ¿no? Bueno, y la Fundación Científica del Autismo, por su parte, niega que las evidencias existentes demuestren que existe justamente este vínculo. ¿Y de qué se trata el vínculo? En cambio, algunos estudios sí encontraron un vínculo. Uno publicado en agosto por la Escuela de Medicina de Icahn del Mont Sinai aseguró que la exposición prenatal, Monte Sinaí era, al paracetamol puede aumentar el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, para el trastorno justamente del espectro autista y el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, TDAH, en niños. El anuncio se da en medio de una serie de acciones para tomar control de las agencias de salud y establecer cambios sobre esquemas de vacunación. Se recomienda el uso de la leucovorina. ¿Conocemos eso? No. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó la leucovorina como tratamiento para niños autistas y con deficiencia cerebral de folato. Este medicamento genérico se utiliza para tratar a pacientes con cáncer o anemia, entre otros, y puede ayudar a los niños con autismo a mejorar su comunicación verbal. Un estudio descubrió que en niños con autismo y deficiencia crónica de folato, 2/3 de los niños son síntomas, 2/3 de los niños con síntomas de autismo tuvieron mejoras y algunas mejoras destacadas. El presidente nos indicó que hiciéramos lo correcto médicamente, que fuéramos audaces y no nos preocupáramos por las corporaciones ni los grupos de presión. Así que eso es lo que estamos haciendo, dijo Marty McCary de la FDA. FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En síntesis, ¿en dónde nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Yo lo que traigo aquí es una información que me parece relevante, sobre todo cuando se intenta manipular a la población y a las embarazadas y a los futuros niños de este país o de nuestros países. Me parece que eso es lo que está en riesgo. Y ante la duda, no me tienen que creer a mí ni a nadie. Lo que tienen que hacer es ponerse a investigar. Y yo creo que no hay ninguna persona ninguna persona más poderosa que una mujer embarazada. No hay ninguna mujer más peligrosa en el sentido visceral de la palabra. Nadie defiende una cría como una mujer. Entonces yo creo que esta información las mujeres la tengan y la evalúen como corresponde. Y cuando una mujer se pone detrás de estas cosas, generalmente es mucho más perseverante que los hombres, y porque ellas están genéticamente dispuestas y tienen ese mandato de ser las protectoras de la cría. Y esto está en riesgo, me parece, y tienen que ser mucho más conscientes de qué cosas toman y de qué cosas se inyectan en el periodo en el que están gestando. Porque por eso puede poner en riesgo a sus hijos. Y bueno, la información está allí, pueden verlo. Este metaanálisis está en el New York Times, fue publicado. Y está allí, y es en lo que se basa el ministro de Salud de Estados Unidos. Y es por eso que hicieron una conferencia. Imagínense, Robert Kennedy. Imagínense lo que significa
patear en contra de esto, ¿no? El paracetamol es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo. Y resulta que no solamente trae algún problema hepático, sino que además tiene una cantidad de cuestiones que están en estudio. Hay que tener más cuidado nomás con lo que uno toma. Capaz que hay que volver a los yuyos, ¿no? y a las hierbas naturales que la gente tomó desde siempre. Y por eso vos estás tomando el mate acá. Con bastante yuyo. Bueno, y Donald Trump pide a embarazadas no tomar paracetamol para combatir el autismo. De ahí partimos, y acá expuso Fernando Ferreira todo esto y comparó con lo que también dice la contracara, ¿verdad?, que sostienen, o sea, que habla del autismo, que puede ser o no el predominante de todo esto. Metaanálisis, vos hablaste del metaanálisis. Exacto. Ese metaanálisis creo que es bastante concluyente, por lo menos es una alerta. Yo lo tomaría como una alerta. Y lo pongo arriba de la mesa a consideración porque no es verdad que no existen pruebas. Están ahí. Y desde el punto de vista científico no hay mayor prueba que un metaanálisis. Y está allí, y eso se publicó en el New York Times, y esa es la base de la argumentación del ministro de Salud de Estados Unidos y de Trump. A uno le puede caer simpático o antipático Trump, pero tampoco es bobo y no creo que patee contra el clavo si no está seguro. ¿A santo de qué se va a comprar un problema con la industria farmacéutica? O en este caso, ellos están considerando que ha habido un desmedro, un daño sistemático en la salud de los niños de Estados Unidos, y es un poco la promesa de Kennedy al asumir, tomarse en serio el problema de la todos enfermedad. Los recaudos, sí. Claro, porque ha visto que hay una degradación sistemática en los niños de Estados Unidos y enfermedades crónicas. Y empezaron a ver cuáles son los problemas. Lo primero que hicieron fue ingresar e implotar la FDA, que está toda tomada por reguladores mandatados por la industria farmacéutica. Estaban tomando decisiones como que fueran de la agencia reguladora, totalmente, digamos, abstractos, ¿no?, de los intereses. Y detrás de eso hay millones y millones y millones de dólares. Entonces ellos habían logrado infiltrar la FDA, y estas decisiones son las que se están tomando hoy, de desparasitar la FDA. Entonces ahora quiero ver cómo se van a parar nuestros ministerios, porque ahora sí la FDA va a tener por ahí referencias al contrario de las que se estaban dando, como en este caso. Entonces habrá que ver que nuestros ministerios son tomadores de referencias ajenas, porque no las hacemos nosotros, no hay estudios propios. Entonces, como se toman los prospectos que vienen de la FDA o las recomendaciones de la FDA, vamos a ver qué recomienda ahora el ministerio. Porque si la FDA acaba de recomendar que se pare con el paracetamol, como lo hizo, entonces habrá que ver qué dicen los ministerios acá. Si van a ser permeables a la industria. ¿Cómo vamos a contrarrestar eso? Vamos a ver qué posición toman los ministerios, porque el Ministerio de Salud Pública de nuestros países no tienen capacidad analítica, no analizan, no estudian, porque no tienen con qué, o porque son más cómodos y prefieren tomar el análisis que viene de la FDA o de la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa, o de la Anvisa brasilera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas agencias empiezan a ser desparasitadas y empiezan a tomar otras posturas? ¿Cómo actuarán nuestros ministerios, tan permeables ellos? Bueno, hay que consultar con Dinavisa, entonces. Hay que consultar, a ver qué dice. Bueno, a ver, tenemos 40 minutos de las 11. Muchas gracias, Fernando Ferreira. Y al parecer... ¿Me deja decir una cosita más, solamente, para cerrar? Parece que está lloviendo todavía. Cortita del pie. No, vi que ¿Otra vez llueve? Sí, el embajador anterior habló del tema de la generación Z. Yo googleé la generación Z. Son gente de los 90 y finales de los 90 hasta el 2012. Eso es la generación Z, ¿no? Y todo el episodio pasado el domingo aquí en Paraguay. Y hay un poco hay de todo un poco, ¿no? Pero yo me queda facilísimo porque yo no soy paraguayo, y como soy uruguayo y estoy descontaminado de todas las cuestiones foráneas, me queda muy fácil leer la situación. Yo lo que vi asusando esta movida desde hace mucho tiempo es al grupo ABC, que está enfrentado con el gobierno, ¿no? Y no estoy tomando posición, capaz que tiene razón ABC, capaz que tiene razón el gobierno, no sé, o capaz que ninguno de los dos.
pero hay una disputa aquí, mediático-corporativa, de intereses fuertes, y hay una pelea descarnada. ABC intentó incrustar una problemática de Nepal, anunciando Nepal, Paraguay, ¿no? Con una generación Z que no se sabe quiénes son. El embajador decía recién, ¿quiénes son no tienen líderes? ¿Por qué no tienen líderes? Porque es una entelequia, porque es una cosa armada. Por eso no hay liderazgos. Porque no hay nadie que sintió la necesidad de venir a prenderle fuego al país porque, no sé, ¿acá se le apagó YouTube? No. ¿Se le apagó Facebook? No. Digo, ¿por qué se levantaría la población paraguaya? ¿Por la corrupción? ¿De verdad se levantaría la población paraguaya por la corrupción? ¿Es un problema la corrupción para la población paraguaya? Por eso capaz que no prendió. Por eso capaz que había más policías que manifestantes. Y además había instructivos de cómo llegar a la marcha, que yo vi, donde se decía a la gente, ponete zapatos buenos, ropa cómoda, máscaras, ¿no? Había instructivos. Y se había anunciado Nepal. ¿Y qué es Nepal? Prenderle fuego a la ciudad, prenderle fuego a la casa de los políticos. Eso es Nepal. Entonces, me parece que, le voy a decir una cosa, no estoy a favor ni en contra del tema, parece las expresiones sociales están bárbaras, pero creo que ha sido un éxito de la policía paraguaya que no hubo accidentes. Nadie prendió ni un cigarro en el centro de la ciudad. Y eso es un éxito desde el punto de vista de la seguridad. Porque la gente se manifestó, los medios asusaron. Yo veía a la periodista de ABC decirle, pero te trataron mal, ¿verdad? Pero te dijeron tal cosa, ¿no? Pero la policía estuvo mal, ¿no? Pero te maltrataron, o sea, pero te cacharon, ¿verdad? Pero si tú anuncias que vas a hacer en Nepal, en el centro de la ciudad, si la policía no hubiera cachado a ver si tenías cócteles molotov o algo para incendiarlo, estaban en omisión de sus potestades. Tienen que evitar el delito. Si es que va a haber un delito contra la propiedad ¿Estuvo bien la policía, según vos? Yo creo que fue un éxito desde el punto de vista de la seguridad que no hubiera habido incendios como en Nepal, que era lo que anunciaba esta gente. A mí lo que me parece muy preocupante, visto de afuera sin tener nada que ver, es cómo una corporación mediática llama a la rebelión y a incendiar un país. Porque tiene una enemistad con el gobierno, del cual yo no tengo nada que ver, no voto aquí, no tengo nada que ver, no tengo ni simpatía ni antipatía. Digo nomás que se ponga cámaras nosotros hicimos manifestaciones en la pandemia y no hubo un medio, ni uno. Hicimos una manifestación en Carlos Antonio López, que hay un canal de televisión allí. ¿Cuál es? Canal 9. Bueno, hicimos un acto, yo no estuve, yo fui invitado a ese acto, habló gente de aquí. Una tarima en la puerta del canal, no salió una cámara en la pandemia. Aquí hay móviles, periodistas, analistas, discusiones, debates con la generación Z que no tiene ideología, que no tiene líderes y que no tiene sustento, y que la promesa es incendiar el país. Me parece un éxito lo de la policía, que hubo tres detenidos y prácticamente ningún incidente. Prácticamente ningún incidente, aunque se llamaba incidentes, y aunque la policía pudo haber hecho lo que hace siempre, que es infiltrar y hacer desmanes para acusar a los líderes. Pero como no había líderes, ¿a quién ibas a meter preso si no había líderes? Lo que sí es un desatino, me parece político, que vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con la manifestación, creo que la sociedad tiene que poderse manifestar, pero no solamente manifestar, tiene que poder accionar. Ahora, esto me parece raro e implantado, y hay una necesidad, parece ser, de buscar desestabilizar el gobierno por cuestiones que se dan de recibo o no, pero que no tiene nada que ver ni la seguridad de la gente que vive en el centro de Asunción, ni el Congreso, ni el edificio del Congreso, que si lo incendia lo va a tener que pagar la gente de nuevo con sus impuestos. Por eso hay que tomar Tylenol, entonces. Por eso hay que tomar paracetamol. Pero bueno, digo nomás porque me pareció interesante lo que dijo el embajador, pero también vamos a bajarle un poco. O sea, si fuera la casa del embajador que le hubieran tirado allí cócteles molotov para incendiarlo, y lo hubieran asociado, porque él trabajó en los gobiernos, lo hubieran asociado a políticos corruptos y le hubieran ido a incendiar su casa, no le hubiera gustado. Entonces, creo que hay que tener mucho criterio en esas cosas, y la policía paraguaya, estimo, fue exitosísima, porque hubo 3 detenidos que liberaron al otro día sin mayores problemas y no hubo incidentes, 0 incidentes. O sea, lo que eso es un éxito
Hubo manifestación, la gente gritó, se manifestó, los medios transmitieron y sin embargo no hubo una sola pero escaramuza. hubo 31 detenidos. 31 detenidos. Pero no importa. Todos sueltos. Sí, bueno, no sé. Bueno, muchas gracias, Fernando Ferreira. Somos BM Online. Conectate con nosotros.